Les presento a nuestra ponente Esther Schultz Ruiz, ¿sí? Con el tema indicaciones y uso de apósitos de herida. Los apósitos disminuyen el dolor, los apósitos son una barrera contra las infecciones. Bueno, aquí vamos a aprender mucho y también promueven la cicatrización. Nuestra profesora experta Esther Schultz es presidente de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, AMCICHAC. Tiene el postécnico en Administración de los Servicios de Enfermería por el Instituto Politécnico Nacional, diplomada en Cuidados Intensivos y Coronarios. También es diplomada en Alta Dirección por el ITAM, coordinadora de enseñanza y directora de enfermería en hospitales del sector público y privado. Asesora clínica en el manejo avanzado de heridas de Santiago de Chile. Titular del Comité de Comunicaciones Electrónicas de AMCICHAC. Esther, bienvenida. Muchas Agradezco de verdad su presencia. Y bueno, le cedo el micrófono. Puede iniciar claro que su sí. ponencia. Vamos a dar inicio a este tema tan interesante. Bueno, a mí en lo personal me parece muy interesante porque generalmente cuando iniciamos el tratamiento de las heridas, cuando empezamos a interesarnos en las heridas, es muy importante conocer este tema. Yo creo que además de valorar una herida, lo siguiente que pensamos es ¿qué le voy a poner a esa herida, verdad? Bueno, los objetivos para esta plática es conocer los diferentes tipos de apósitos, clasificar los apósitos según su empleo, valorar la importancia de aplicar un apósito correcto, bien seleccionado, y seleccionar el apósito de acuerdo a las características propias de la herida. Vamos a iniciar. ¿Qué es un apósito? Pues el apósito es un material de curación que se va a aplicar directamente sobre una herida con el objetivo de aislar, proteger, optimizar todo el proceso de cicatrización. Es muy importante, y yo hago mucho hincapié en esto, en que si nos vamos a ver de manera muy profesional, debemos hablar de apósitos. Es triste escuchar de pronto a los especialistas el decir un parche. ¿Qué parche tiene tu paciente o qué parche le vas a indicar? No, por favor, respetemos a los apósitos y digámosle apósitos, porque finalmente tienen una utilidad diferente a lo que sería un parche de bicicleta o un parche de pirata Morgan, ¿verdad? Entonces debemos de hablar de manera muy profesional y hablar de ellos como apósitos. El manejo actual de las heridas, la finalidad de los apósitos es crear un ambiente fisiológico, que no se adhiera al hecho de la herida, que sea de bajo costo. Dirán ustedes, ¿el bajo costo cuál? Si los apósitos son caros, pero si vemos costo-beneficio, pues valoramos que realmente son de bajo costo, que sean cómodos, que tengan comodidad para el paciente, que sea realmente un producto que les va a proteger, que sea de fácil colocación y de fácil retirada, que no cause daño a la piel, que sea hipoalergénico y que no sea tóxico. Esas son las características que buscamos en cada uno de los apósitos. Estos apósitos nos van a dar un balance de la humedad entre el control del exudado con la capacidad de absorción y la capacidad de evaporación. Las características de los apósitos es que van a permitir la evaporación del CO2 y del vapor de agua. Algunos de un grado a otro, por ejemplo, un apósito oclusivo como es el hidrocoloide, va a disminuir su capacidad de evaporación porque realmente nos va a ocluir más la herida. Y deben de ser impermeables tanto al agua como a las bacterias, que realmente sirva de protección, que tenga una base fuerte de absorción, porque generalmente las heridas van a exudar muchas, aunque vamos a ver una etapa en donde las heridas están realmente secas. Y vamos a ver cuáles son los componentes absorbentes y la necesidad de que tengan una película protectora. Hay muchísimas casas comerciales, aprendernos los nombres de cada una de las casas comerciales es difícil, nos causaría demasiado enredo, pero sí tenemos que aprendernos los nombres de acuerdo a la parte genérica. Entonces hablamos de apósitos hidrocoloides,
hablamos de hidrogeles, hablamos de alginatos de calcio, de apósitos de colágeno, espumas o esponjas, apósitos absorbentes que nos van a ayudar a eliminar ese olor tan característico de algunas de ellas y que realmente causan aislamiento social a nuestros pacientes. Tienen la característica de que están hechas con carbón activado y eso nos va a ayudar a disminuir los olores. Apósitos que tengan terapéutica antimicrobiana, es muy, muy importante poder controlar la parte de infección de manera tópica. Los apósitos transparentes, como son los films, que nos ayudan a hacer fijaciones y nos permiten también poder evaluar la herida de manera más fácil. Y obviamente la parte de soluciones para limpiar la herida. Cuando hablamos de apósitos, podemos hablar de apósitos primarios. Apósito primario siempre va a ser el apósito que va a ir directamente sobre la herida. Un apósito secundario es el que nos va a proteger o a aislar o a retener el exudado, que es el apósito secundario, que va a cubrir el apósito primario. Y por último, un apósito terciario, que puede ser hasta el film transparente para poder fijarlo, y obviamente este va a ir fijado, colocado ya a la parte final. Así también tenemos apósitos mixtos, que son extraordinariamente buenos, que me gustaría más adelante platicar con ustedes. Cuando hablamos de apósitos, no nos imaginemos que siempre va a ser un apósito en placa. También los apósitos pueden venir en polvos, como es el Arles, que es un apósito de hidrocoloide en polvo, con una parte también de plata. En la práctica pueden existir, obviamente, diversidad y configuración y características, presentaciones de los mismos. Tenemos los geles, que nos van a ayudar muchísimo en la parte de desbridación, sobre todo cuando tenemos una herida seca. Es muy importante hidratar esa herida y por lo tanto tenemos también apósitos en geles, apósitos en pastas, en mecha, como es el alginato de calcio, que viene tanto en apósito como en mecha, y ahorita vamos a ver por qué es importante la mecha. En placa, como son los hidrocoloides o los hidrogeles, que también muchas veces vienen en placa y nos ayudan sobre todo en la parte de zonas de toma de injerto, la parte donante, ahí nos ayudan muchísimo. Podemos observar la parte de epitelización sin tener que estar haciendo retiros del apósito, dejarlo hasta los 7 días, 8 días, y hacer el cambio, y vamos a ver ya la zona mucho más epitelizada y no vamos a estar causando dolor. Lo más importante de toda esta cura herida de cuidado avanzado es que no vamos a causar dolor. Es muy importante evitar causar dolor a los pacientes, porque si no, los pacientes tienden a dejar los tratamientos y terminan con amputaciones. Entonces tenemos que delimitar toda esa parte. Las espumas o esponjas, que son hidrofílicas y de diferentes tamaños, que se amoldan perfectamente a la zona anatómica. Y estos apósitos, que son los apósitos compuestos o apósitos mixtos. Quiero que vean en esta parte, en la parte central, tienen una base de apósito de hidrocoloide. Lo vamos a colocar sobre todo en una zona que queremos aislar, que tenemos una úlcera de presión y que necesitamos aislar esa parte. Entonces colocamos este apósito, vamos retirando los círculos de polietileno que tenemos en la base al tamaño de la herida de lo que queremos liberar esa presión, y tienen la parte también de fijación con una película hipoalergénica. Es muy, muy importante este tipo de tratamientos, sobre todo en pacientes que son con riesgo de úlcera de presión o que ya tienen una presión y queremos liberar ese espacio para evitar que la zona se siga presionando y aumente el daño. Los films, que realmente son extraordinarios, nosotros los conocemos, generalmente vivimos familiarizados con ellos porque es con lo que fijamos las intravenosas. Entonces los films, esta película es muy interesante también conocerlos. Estos films también nos pueden ayudar en los desgarros cutáneos, sobre todo en nuestros pacientes de la tercera edad que tienen su piel ya muy delgadita
tienden mucho a lastimarse, sobre todo sus manos o sus brazos, y nosotros podemos disminuir esa parte colocando el film transparente, hacemos limpieza, colocamos, si ya hubo desprendimiento de la piel, podemos hacer como cubrir esa piel que tenemos desgarrada, cubrirla en la parte que está levantada y colocar un film, y podemos estar observando la herida sin tener que retirarlo hasta que veamos la parte ya de epitelización. Y lo único importante es marcar una flechita de hacia dónde está el desgarro para evitar que a la hora de retirarlo jalemos la piel que todavía esté sensible, que esté todavía delicada o frágil. Estos films también ayudan en muchas ocasiones en algunas quemaduras muy superficiales en donde ponemos alguna pomada, algún gel y cubrimos con un film transparente, y también nos puede ayudar en heridas de quemaduras muy pequeñas, ¿eh? No estoy hablando de quemaduras mayores. Es importante también conocer cuál es el retiro de estos films. Si nosotros hacemos un levantamiento de una de las esquinas donde está fijado, donde está el cuadro del apósito, podemos ir retirando, desprendiendo poco a poco, rompiendo esa parte de adhesivo, y vamos a causar mucho menos daño, sobre todo en esas pieles tan sensibles. Tenemos, a mí uno de los primeritos apósitos que tuvimos fueron los hidrocoloides. Y habrá quien diga que ya los hidrocoloides están pasados de moda, que no debemos, que ya no son funcionales, siguen siendo extraordinariamente buenos. Podemos ver aquí en este paciente con una quemadura, se aplica una quemadura de 2º grado superficial, se aplica directamente un hidrocoloide, y vean nada más cómo de manera gentil se va desprendiendo, no vamos a causar daño, nos va a aislar, nos va a ocluir y nos va a regenerar. Entonces también hay que saber cómo los vamos a utilizar. Los hidrogeles, como les decía, están indicados para poder hidratar una herida que está seca, darle el aporte de agua que necesita, y sobre todo en la parte de desbridamiento de tipo autolítico. Colocamos nuestro hidrogel, colocamos una placa, un apósito de hidrocoloide, y con eso vamos a hacer una oclusión, y empezamos a hacer curaciones cada 2 veces a la semana para ir viendo cómo se va desprendiendo, y vamos a ir cambiando los apósitos para que actúen de manera mucho más eficiente. También tenemos las hidrofibras. Las hidrofibras son también hidrocoloides sin la pectina. La pectina es el color, lo que viene dándole el color café, por lo tanto también es un apósito que es, absorbe perfectamente una parte del exudado. No absorbe en cantidades grandes, pero sí nos mantienen un grado de humedad óptima dentro de una herida. Los hay sencillos o los hay con alginato con plata, perdón. Las espumas de polímero poliuretano también son hidrofílicas. Vamos a tener en diferentes presentaciones de diferentes casas comerciales, y vean cómo se va moldando a la parte anatómica. Son muy gentiles, son muy absorbentes, y el retiro y la colocación, sobre todo la mayoría ya trae una base de silicón, y vamos a causar mucho menos daño a esa piel, y vamos a darle una comodidad extraordinaria a nuestros pacientes. Aquí vean cómo se va saturando el apósito del exudado. Son realmente muy absorbentes, absorben 20 veces su peso, y vemos cuándo es conveniente hacer el cambio. Se recomienda hacer el cambio cuando ya tenemos 3 de las esquinas saturadas. En ese momento tenemos que hacer el cambio porque ya el apósito se saturó. Estos son los alginatos de calcio. Nos sirven muchísimo en la parte de desbridamiento. También ahorita vamos a ver en dónde lo vamos a utilizar. Hay en mecha y hay en placa. Aquí vemos una herida que está tunelizada, que tiene desprendimiento de los bordes, y es muy importante rellenar esos espacios. Vamos a evitar que nos haga un cierre en falso y que después nos presente el paciente un seroma. Por lo tanto, tenemos siempre que tratar que la herida cierre de abajo hacia arriba, y el uso de los alginatos de calcio en mecha nos van a dar esa garantía.
y vean cómo este sale de manera sencilla, no se desintegra. Ustedes vayan valorando. Hay algunos en las casas comerciales que llegan a desintegrarse, vayan conociéndolos y vayan familiarizando con ellos, y ustedes sean los que seleccionen esa parte de apósito. Pero es muy importante que mantengan su forma para poderlo sacar sin ningún riesgo de dejar mecha dentro de la herida. Bueno, pues si tenemos una herida que está húmeda, la tenemos que secar. Y si tenemos una herida que está seca, la tenemos que mojar, ¿verdad? Eso es un objetivo importante dentro del manejo de heridas. Decimos que son como las plantas, decía el doctor Contreras. Él decía que ni las plantas, ni mucha agua, ni secas, ¿verdad? Porque se mueren. Bueno, para el tratamiento de la preparación del lecho de la herida, utilizamos mucho una neumotecnia que es el TIME. El TIME nos habla de la T, que nos habla de desbridamiento, la I de equilibrio bacteriano o control de la infección, la M de moisture, de exudado, de control de exudado, y la E de edema, y donde tenemos que utilizar la parte de compresión, sobre todo en las piernas, o también nos habla de edge, de los bordes de la herida, y con eso también podemos ir valorando cómo están los bordes, si están socavados, si están lisos, si están levantados. Todo eso lo tenemos que ir anotando y haciendo la parte de valoración. Vamos a ir viendo que la parte de eliminación del TIME es en la parte del desbridamiento. Para la parte de desbridamiento, como les mencionaba, tenemos tanto apósitos hidrogeles que nos dan el desbridamiento de tipo autolítico, como apósitos en gel que traen colagenasa, que nos dan también el desbridamiento enzimático. Es conveniente, a mí en lo personal me funciona muy bien el colocar el gel y colocar un apósito hidrocoloide, porque me va a ocluir esa herida y me va a acelerar más el proceso de absorción y de desintegración de esa parte necrótica o desfacelo que tenemos en nuestras heridas. Este es nuestro principal objetivo, quitar todo ese tejido muerto, todo ese tejido sucio que tenemos en una herida, porque es la forma en que podemos ir favoreciendo que el tejido de granulación se dé de manera propicia. Después tenemos la parte del equilibrio bacteriano, donde vamos a aplicar apósitos de terapia antimicrobiana, que vamos a ver más adelante, y en el control de exudado, la parte de apósitos absorbentes, como vimos, la parte de la espuma, cómo jaló todo el exudado y nos los controló. Y la parte del edema, pues aplicando la compresión con terapia compresiva con vendas. Y la idea, el objetivo de todo esto es preparar el lecho de la herida. Preparar el lecho de la herida no es que tengamos que llevar la herida nosotros hasta el cierre. Podemos tener preparado el lecho de la herida para dar opción a terapias adyuvantes o a tratamientos como son injertos y apósitos biológicos que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos lo que son los apósitos para el control de infección, como son los apósitos antimicrobianos de polixemetilbiguanida, como es el Kerlix, el acetato de clorhexidina, como es el Bactigras, que nos van a ayudar en la parte, sobre todo el Bactigras es increíble, es muy amable con la piel, es una telita muy suavecita que viene impregnada de este antiséptico, y nos ayuda muchísimo para evitar daño en la piel de los pacientes. También tenemos como antimicrobiano el yodo, que es una matriz de algodón de cadoxémero con yodo, absorbe 6 veces su peso y tiene la función de tener una liberación controlada del yodo de manera prolongada. Este apósito siempre va a meritar un apósito secundario para controlar la parte del exudado, de lo que va limpiando de la herida. Este apósito no tenemos que, muchas ocasiones podemos utilizar un apósito, ver cómo nos fue, qué bueno, ya está esto muy bien, vámonos y cambiamos tratamiento. Yo les aconsejo que el Yodosorb lo utilicen
por lo menos le den 2 semanas de tratamiento para que éste actúe de manera eficiente dentro de la parte de gérmenes que la herida tiene y realmente nos dé la función de antimicrobiano. Otro de los apósitos que para mí, en lo personal, soy muy fan de ellos, es el apósito de miel. El apósito del miel tiene la ventaja con su acción osmótica que nos va a limpiar la parte de la herida. Nos ayuda cuando tenemos ya características de esfacelo, de tejido necrótico húmedo, nos puede ayudar a desbridar y en muchas ocasiones yo lo llevo hasta la parte de granulación y casi a la parte de epitelización. Ya en la parte de epitelización coloco otro tipo de apósito, pero bueno, estos los tenemos en el mercado, vienen en geles o vienen en apósito. El de Medhoney viene con una base de alginato de calcio o viene con una base de hidrocoloide impregnado también de miel y viene también en pomada. Gentle tiene también un apósito muy bueno de miel y Teramon, este apósito de miel de Medline es uno de los que yo utilizo con mayor frecuencia. El RTD también es otro apósito antimicrobiano, tiene unas características especiales, es de color azul. Cuando empieza a absorber, se va manchando, va tomando un color descolorido, como verdoso, y va cambiando y es momento de hacer el cambio. Esta es una espuma de poliuretano que tiene 3 ingredientes activos integrados, que son la violeta de genciana, el azul de metileno y tiene además iones de plata. Es muy, muy interesante el uso de estos apósitos y que vean la parte de efectividad. También tenemos, obviamente, los apósitos en plata. La plata, bueno, creo que desde los romanos utilizaban ya la plata para el uso del cuidado de las heridas. Y tenemos de 2 platas, la iónica y la parte también de plata metálica. Es necesario que cuando utilicemos apósitos con plata, tengamos exudado dentro de la herida que no sea una herida seca. Si es una herida seca, tenemos que humedecer el apósito de plata con solución, con agua, para que pueda ir liberando los iones de la plata, porque si no, no nos va a servir de nada. Porque si no pondríamos una placa de apósito de plata sobre una herida seca que no se va a impregnar, no va a poder liberar esos iones y no nos van a dar la función que realmente estamos esperando de estos apósitos. Aquí vienen los nombres que seguramente todos conocemos, los que manejamos heridas, y tenemos todas estas opciones. Tenemos también los apósitos de colágeno. Los apósitos de colágeno se recomiendan también en tejido desfacelo, de poca fibrina, que no tengan tejido necrótico tipo escara seco, para que sea realmente mucho más funcional. Pero yo en lo personal me gusta utilizarlo más en una herida ya granulada, ya con tejido de granulación sano, de un rojo bonito, sano, en que nosotros podemos garantizar que puede ya llegar a la fase de epitelización. Y este apósito es el ideal para poderlo llevar a esto. Los apósitos de colágeno están hechos de partículas de colágeno nativo, tipo bovino, aunque también hay de cerdo. Este apósito de colágeno, lo importante es el colágeno en las heridas viene siendo como el cemento entre los ladrillos de una estructura de construcción. Quiere decir que los apósitos de colágeno, el colágeno lo que nos va a dar es esa fuerza que va a unir las células nuevas una con otra para poder hacer el andamio y poder hacer la construcción de la parte de tejido de granulación. Y esta se va a dar de una manera sencilla, se va a absorber, no es que el apósito, este colágeno sea el que integre, sino que se va a absorber. Cuando nosotros ponemos un apósito, cuando lo retiramos no vamos a ver el apósito que pusimos, este ya se absorbió dentro de la herida, no lo vamos a encontrar, este va a entrar directamente y va a estimular la producción de colágeno endógeno que nos va a ayudar en esta parte importante de cicatrización, ya en la parte final. Tiene acción hemostática, yo diría muy pequeña, algunos pueden tener mal olor,
Yo en lo personal es muy raro que perciba, bueno, a lo mejor ya no percibo olores en las heridas, ¿verdad? Pero bueno, yo no percibo tanto el mal olor. Lo tenemos en polvo, en mecha y en placa. Y obviamente requiere un apósito secundario para la parte de fijación. Los productos que tenemos en el mercado, que contamos con ellos, son estos: el Puracol, el Colacti Plus, el Fibracol, tenemos el Promogran, que es como el mejor. El Yalofón Regen también es nuevamente, es un apósito nuevo, está hecho a base de ácido hialurónico, pero tienen también la parte de integración de la plata sobre una espuma que nos puede absorber tanto el exudado y nos mantiene la parte de colágeno liberando en la herida. Es de muy buen resultado y es un producto de los más nuevos. También tenemos apósitos como es de ácido hialurónico, como es el Yalofor, que tenemos tanto con sulfadiazina argéntica, que lo vamos a utilizar en el control de infección. Cuando tenemos alguna herida que tenemos con riesgo de infección o con algunas características ya de infección en situ, podemos utilizar perfectamente este ácido hialurónico con la sulfadiazina argéntica y nos va a dar un excelente control de la parte de la bacteria. También lo tenemos con colagenasa. Este producto de ácido hialurónico con colagenasa nos es un hidrogel ideal como para un desbridamiento de tipo enzimático. La colagenasa solamente la tenemos en México en 2 productos, en el Yalofor 4 Start y en Ulcoderma, que es lo que hemos usado por muchos años. Y tenemos el gel con ácido hialurónico simple, que lo que nos va a dar va a ser una hidratación y nos va a dar una parte de cierre, de epitelización mucho más fisiológica, porque vamos a dar el aporte de humedad que nos da que no permite que la herida se seque y que nos deje costra, sino que pueda darse la parte de epitelización de una manera mucho más fisiológica, con buena hidratación. También tenemos en el mercado este gel. Este gel es increíble. Tuve la oportunidad de utilizarlo en una paciente con una quemadura de radioterapia. Apenas empezaba a llegar a México y me habían regalado algunas muestras. Llegó una amiga que le estaban poniendo radioterapia con unas quemaduras importantes y ya no sabía qué hacer. Y bueno, yo lo que se me ocurrió fue darle el Flaminal Active, que es el indicado para ese tipo de quemaduras de radioterapia o quemaduras superficiales, y con extraordinario resultado. Al otro día que vino a verme, la herida totalmente mejorada, lista para las siguientes radiaciones que aún no terminaba. Entonces es importante porque muchas veces cuando se les da radiaciones a los pacientes no les permiten usar ningún tipo de crema, ningún otro producto que pueda no ser efectivo para la radiación siguiente. Entonces, si nosotros utilizamos este gel, ayuda a desinflamar y a sanar un poco esta quemadura y tener la oportunidad de que para la siguiente tener menos efecto nocivo. Se tiene que retirar obviamente perfectamente antes de la siguiente radiación. Lo tenemos también en Flaminal Hidro, que nos va a ayudar, tiene gel enzimático con alginato, y nos va a ayudar para dar hidratación en la parte de epitelización. Y el Flaminal enzimático, que nos va a ayudar en la parte de desbridamiento de tipo enzimático. Siempre la selección del apósito, debemos siempre considerar en qué fase encontramos la herida. Si vemos una herida que tiene esta escara necrótica, esta herida seca, que normalmente las vamos a encontrar sobre todo en úlceras por presión, es conveniente irlas hidratando. A veces la escara la podemos cuadricular con un bisturí, hacerle cortes, que finalmente es un tejido muerto, no va a ser indoloro para el paciente. Vamos a cuadricular
esta escara para que el hidrogel pueda penetrar mucho más fácil y nos pueda ser mucho más efectiva la parte de desbridamiento autolítico. Entonces aquí vemos vemos en qué fase tenemos la lesión y podemos seleccionar qué tipo de apósito vamos a necesitar. Ahora ya tenemos el tejido necrótico ya suavizado, ya mucha de la parte de tejido necrótico ya se liberó y lo único que nos queda es ese tejido necrótico ya húmedo que se ve como esfacelo. Muchas veces podemos verlo amarillo, otras veces lo podemos ver grisáceo o verdoso. Siempre tratemos de hacer limpieza, un poquito de corte para facilitar mucho más rápido la parte de granulación. Entonces, para esto yo les aconsejo desde ese momento utilizar apósito con miel, aunque podemos utilizar apósitos de alginato de calcio dependiendo también el grado de humedad que las heridas tienen. Entre más profunda es una herida, es mucho más exudativa. Cuando una herida empieza ya a ser más superficial, empieza a tener cierto grado de resequedad y es donde tenemos que humectar. O en heridas infectadas, donde ya sabemos que el uso de apósitos antimicrobianos nos van a dar mucho más, van a ser mucho más eficientes, aun si tenemos que dar tanto sistémica como tópica la parte de la indicación antimicrobiana. ¿Qué vamos a hacer con una herida exudativa? Pues vamos a utilizar apósitos que nos van a absorber esta humedad. Y hay un momento en que a veces el exudado es tanto que se tiene que utilizar otra terapia, como la terapia de presión negativa, porque son heridas que no nos duran ni horas. A mediodía, ya unas horas después de la curación, ya está empapado el apósito y ya no nos sirve de nada. Y en esas heridas tenemos que valorar el uso de terapia de presión negativa. Nosotros normalmente, el exudado, cuando el exudado, un apósito se impregna en 2 días, estamos hablando de que tiene un exudado abundante. Cuando un apósito absorbente se va a impregnar a los 4 días, 5 días, un exudado moderado. Y cuando es leve el exudado, nos puede durar hasta 1 semana el cambio de la curación. Aquí vemos ya la parte del tejido de granulación presente en esta herida. Vean qué bonito se ve ya con este tejido de granulación rojo, limpio, sin ningún dato de desfacelo, ni de fibrina, ni de necrosis. Ahí en ese momento podemos utilizar perfectamente el colágeno para que nos dé la parte de epitelización, de ir contrayendo todos los bordes de la herida para que nos ayude en la cicatrización. Hay otra parte importante dentro del uso de los apósitos, sobre todo cuando utilizamos apósito de hidrocoloide y que estamos utilizando hidrogeles. Estos van a ser más pues exudativos, se puede decir, porque estamos aportando agua. Por lo tanto, los bordes de la herida, la parte perilesional, podemos encontrar los bordes macerados. Para evitar que esto suceda, podemos utilizar la pasta de Lázar. Utilícenla sin miedo, hagan una buena protección y colóquenla. Para retirar la pasta de Lázar, podemos utilizar vaselina o también, en su defecto, aceite de oliva virgen. Hay estudios ya publicados en donde se habla del aceite puro de extra virgen en la parte de la piel perilesional. No dentro de la herida, en la parte de la piel perilesional. Bueno, ya tenemos nuestra lecho preparado, ya utilizamos nuestras terapias tradicionales, ya tenemos ese tejido de granulación y ya nuestra herida está lista para poder ser injertada, ya sea con injertos o con colgajos, factores de crecimiento, con algunos productos bioconstruidos y también podemos llevar también la parte de epitelización de segundo cierre con los apósitos que estamos utilizando. Generalmente lo podemos lograr, pero tardamos un poco más. Obviamente estos tratamientos de injertos de factores de crecimiento, de bioconstruidos, son un poco más caros,
pero finalmente nos dan muy buen resultado para lograr el cierre de la herida. Los productos que tenemos en el mercado son estos, los que tenemos en México, y podemos hacer uso de ellos. Unos son de piel de cerdo, otros son de células cultivadas, en fin, hay de diferentes componentes. En conclusión, ya vimos lo que es el concepto de apósito, ya hablamos de la ventaja de la cura con apósitos avanzados, ya vimos la clasificación y característica de los apósitos, ya hablamos un poco, nunca es poco para hablar de este tema, sobre el uso y las características de los apósitos y los que debemos de usar en la parte de la herida. Los apósitos, hablamos también de los apósitos que van a mejorar el entorno y que nos ayudan a modificar las características de la herida y que van a interactuar de manera directa con las células. Todos los apósitos que nosotros ponemos no son apósitos pasivos. Pasivo viene siendo una gasa. Y si usamos una gasa, lo que estamos produciendo es un desprendimiento, hacer un desprendimiento de tipo mecánico a la hora de que desprendemos esa gasa adherida a este lecho de la herida, donde estamos causando dolor al paciente, donde nos es difícil muchas veces retirar esa gasa. Me ha tocado retirar gasas de zonas donantes, donde parece integrada la gasa dentro del lecho de la herida, de esa zona donante, en que duele muchísimo el que podamos retirar esa gasa. Por lo tanto, de verdad, utilicen las placas de hidrogeles o hasta los hidrocoloides, pero evitemos el uso de las gasas, porque las gasas realmente son apósitos pasivos. Una gasa, porque no nos está ayudando en nada. Un apósito siempre va a ser un apósito bioactivo, siempre. Es un apósito que va a interactuar con las células de la herida y nos van a llevar a un cierre con éxito de nuestro paciente, con menos dolor y con mucha más garantía de cierre. Y bueno, por último, pues hago mi comercial, ¿verdad? Tenemos ya el 17º Congreso Internacional de AMSICHAC, con el tema de origen y evolución del manejo avanzado de heridas, que viene ya pronto, el 6 al 9 de septiembre, en Boca del Río, Veracruz. En ese bello puerto vamos a estar ahí. Tenemos profesores invitados muy importantes que iniciaron desde el origen de la parte de la preparación del lecho de la herida, como es el doctor Sibat o el doctor Schultz, y ellos van a estar presentes dentro del Congreso, junto con otros extraordinarios profesores, tanto internacionales como nacionales. Nuestros países invitados en esta ocasión es Estados Unidos y Canadá, aunque tenemos profesores también de España, de Latinoamérica y obviamente nuestros consentidos que son los conacionales, ¿verdad? Entonces están cordialmente invitadas y estoy para sus dudas que tengan. Gracias. Muchas gracias, Esther. Excelente. Hay muchas felicitaciones y que ha parecido en realidad muy enriquecedora la ponencia, bastante enriquecedora. Un muy buen número de asistentes, tanto por Facebook como por entrada directa a través de Zoom. Bueno, vemos cómo estamos con las preguntas. Y Lupita, efectivamente, sí, muchas felicidades, maestra Esther. Hay mucho interés por este tema de las heridas. Y bien, hay una pregunta aquí, dice, ¿los apósitos de colágeno pueden utilizarse para las quemaduras? Dependiendo de la fase de la quemadura. Si ya tenemos una quemadura limpia, que ya hay tejido de granulación, es donde tenemos que ponerlo. Y por supuesto que es ideal ponerlo en cualquier tipo de herida. Y dentro de las quemaduras también está indicado. Muy bien. Respondida la pregunta de Yadira. Esta es otra pregunta. Dice, ¿cuál es el término correcto? ¿Escaras o úlceras por presión? ¿Cómo las puedo diferenciar? Saludos. La escara en sí es la parte necrótica, en donde no podemos a veces poder decir que tenemos un estadio 1 o un estadio 4. Finalmente
no tenemos forma de poder evaluar hasta dónde llega esa escara, que viene siendo como un iceberg, porque la punta la vemos, pero al fondo no sabemos hasta dónde llega esa profundidad. Entonces, escara se le llama a la parte necrótica, a la escara en sí, la dura, que no podemos hacerle nada más que tratar de retirarla. Y úlcera por presión es lo que estamos manejando. Se dice, la literatura internacional nos marca que debemos utilizar la de lesión por presión, pero en México no podemos utilizar la parte de lesión porque jurídicamente está penalizada, una lesión está clasificada como algo que estamos provocando. Entonces, en México no utilizamos la parte de lesión. Seguimos utilizando la parte de úlcera por presión. Muy bien. Tengo una pregunta de nuestra compañera Lupita Miramontes. Yo creo que sí la conoces. Esther, dice, ¿cuáles son las opciones que ofrece AMSICHAC a todos los profesionales de la salud con interés de seguir aprendiendo el cuidado de las heridas? Bueno, pues tenemos... Muchas felicidades, estimada maestra Esther, por tan excelente presentación. Saludos desde Nayarit. Gracias, gracias. Bueno, Lupita me quiere, tenemos más de 40 años de amigas. AMSICHAC tenemos dentro de la parte de formación, tenemos un diplomado de duración de 6 meses, que es híbrido. Tenemos tanto en línea como unos 2 días de talleres presenciales. Entonces está abierto para todos los países amigos y todos los estados de la República. Tenemos alumnos que han tomado este diplomado de diferentes partes de Latinoamérica con muy, muy buenos resultados. Ya tenemos muchos años con este diplomado y con excelentes, extraordinarios resultados, con buenos alumnos. Tenemos también las sesiones clínicas, tenemos una sesión clínica una vez por mes y un desayuno con el experto también una vez por mes. Tenemos también otras sesiones que son parte de la industria que son recomendadas por nosotros y podemos nosotros también tener esa parte de las sesiones, obviamente como ustedes las tienen, no tan seguido como la tienen, pero sí 2 veces al mes sí tenemos estas sesiones. Entonces es lo que tenemos. Tenemos una base también de datos de una biblioteca dentro de nuestra página de AMSICHAC para todos los socios. Aquí sí es importante que es exclusivamente para socios, para que puedan tener acceso a cantidad. Tenemos muchísimos videos, pláticas ya grabadas que pueden tener acceso cuando se está investigando algún tema. Excelente. Qué buena información. Qué buena pregunta de la maestra Lupita también, Miramontes. Hay otra pregunta de Rodrigo, dice, ¿cuándo se aplica cuando se aplica apósito de colágeno, se puede usar apósito secundario? ¿Cuál? Sí, podemos, cuando utilizamos un apósito de colágeno es porque ya no tenemos un exudado abundante ni moderado, ya es un exudado muy leve o a veces escaso. Si es escaso, obviamente, nuevamente, tenemos que mojar, hidratar ese apósito de colágeno, que bueno que lo menciona, tenemos que hidratarlo para que realmente actúe de manera directa sobre la herida. Y vamos a utilizar hasta una telfa. La telfa es un apósito recubierto, de algodón recubierto con hidropolímeros, y de poliéster, perdón, y nos va a dar un efecto de no adherencia. Por lo tanto, es un apósito ideal para este tipo de solución, tanto en colágeno como en pacientes quemados, en donde vamos a utilizar alguna pomada o algo, y podemos cubrir perfectamente con la telfa, porque no se va a adherir a la herida, no va a causar daño. Y aprovecho también para comentar, no debemos de hacer abuso de los apósitos. Tenemos que trabajar con lo necesario únicamente.
porque a veces nos da por poner hidrocoloide, alginato, geles, hidropolímeros, en fin. No, hay que ser racionales con el uso también de los apósitos, porque baratos no son, y a nuestros pacientes le cuesta. Entonces, tratar de ser económicos dentro de lo que estamos utilizando y no excedernos. Por ejemplo, muchas veces ponemos apósitos con plata, donde no hay ningún dato de infección, donde no hay ningún riesgo de infección. Y estamos haciendo mal uso de ese apósito de plata que está encareciendo mucho la curación de los pacientes. Tenemos que ser prudentes en ese sentido. No debemos usar la plata combinada con la colagenasa, porque nos va a inhibir el efecto de la plata. Entonces, productos enzimáticos de colagenasa no debemos utilizarlos nunca con plata, porque nos inhibe el efecto y estamos desaprovechando un producto. Entonces, tenemos que ser muy racionales también en el uso de los apósitos. Interesante. Gracias, maestra Esther. Por ahí, no sé si viste, hay una herida con tendón expuesto y dice, ¿cuál es el apósito ideal? Tenemos que hidratar el tendón, nunca dejar que reseque. Entonces, tenemos que poner hidrogeles y ocluir. Aquí no menciono porque no es una plática de desbridamiento, pero hay una terapia larval de larvas de mosca y esta es bastante eficiente. Te respeta perfectamente el tendón, puedes ponerla para la parte de desbridamiento, de la parte de las larvas, y te va a respetar muy, muy bien el tendón, te lo va a dejar limpiecito. Hagan de cuenta que le hacen así y queda listo el tendón. Entonces, es una parte también que podemos utilizarla y que no es cara, porque un desbridamiento con larvas lo podemos hacer en 3 días o en 5 días, lo que nos podemos tardar 15 días con otro tipo de desbridamiento. Entonces también la larvaterapia ayuda. No es el tema, porque el tema es apósitos, pero también la terapia larval es importante. Queda pendiente. Queda Perfecto. pendiente. Hablaremos de desbridamiento. Sí, porque había varias preguntas de desbridamientos, exactamente. Sí. Una pregunta de Laura, dice, respecto a los parches de miel. Ay, parches, no parches. Por eso apósitos. Aquí está escrito así, bueno, discúlpame. No, dice, no, es broma. Hoy día son más recomendables que el uso de la miel pura. Anteriormente recuerdo que no había tanta variedad de parches y los había no eran tan accesibles los apósitos. El uso de la miel es más frecuente. ¿Qué opinas del uso de la miel? El uso de la miel no es conveniente, tiene muchas esporas la miel, por más que digamos que la meten en el autoclave y no sé qué tantos tratamientos le dan, no es lo más conveniente. Yo creo que tenemos que ser profesionales, y si tenemos apósitos de manufactura de grado médico, de esterilización de grado médico, es una miel muy especial, es miel de Manuka y viene de Nueva Zelanda, no es una miel comercial. Hay estados donde no llegan este tipo de apósitos y tenemos que hacer uso también de los recursos que tenemos. Y bueno, ahí podemos decir que está permitido, pero en zonas lejanas, en donde no tienen acceso a otro tipo de apósitos. Pero ya en la actualidad, ya les mencioné, tenemos 3 tipos de apósitos de miel que lo podemos encontrar en el mercado y son increíblemente eficientes. Yo de verdad, desde que uso miel, bueno, a mí me dan muy buenos resultados, utilizo mucho el apósito de miel. Muy bien. Pregunta por acá Daniel, dice, ¿todos estos tratamientos y productos están disponibles actualmente en México? Así es. No quiero hablar de cuando yo empecé, porque ya tiene muchos años, pero cuando yo inicié en el manejo de heridas, en el cuidado de heridas, solamente teníamos 2 apósitos, hidrocoloides y alginatos de calcio. Y te aseguro que no sabíamos ni cuál poner, si poníamos hidrocoloide o alginato, porque no teníamos la parte de información de el uso de estos apósitos. Posteriormente ya entró otra casa comercial con una diversidad ya de apósitos y poco a poco empezamos a tener.
Cuando yo empecé con la parte de las heridas, no había ningún entrenamiento en México disponible. Por lo tanto, bueno, pues tuve que recurrir, bueno, me lograron enviar a Chile, donde tuve ahí un entrenamiento bastante bueno, con muchísimos pacientes en clínicas que tenían periféricas y que pudimos atender y aprender muchísimo de ellos. En esa parte fue donde yo me entrené, porque en México aún no había. Entonces vean de qué año estamos hablando, ¿verdad? Bien. Alberto Trejo pregunta, buenas noches, ¿qué tan recomendable es el dextranomero, el de Brisan, en Hexanómero. pacientes, Sí. en pacientes diabéticos? Se puede utilizar. Todos los productos son importantes. Es más, hasta un apósito de miel podemos utilizarlo en un paciente diabético. Pero esos polímeros, pues como que lo usábamos en la época cuando no teníamos apósitos, ¿no? Los cirujanos, y todavía hay muchos que les gusta utilizar mucho los polímeros. Son buenos, sí son buenos, sobre todo cuando hay hueso expuesto, dan buenos resultados, pero si tenemos apósitos podemos utilizar mejor los apósitos. Tenemos más ventajas de tratamiento con los apósitos que con los polímeros. Carmen Salgado pregunta, dice, buenas noches, excelente información. En la unidad donde laboro, Hospital de Segundo Nivel de Gineco, no conocemos ningún apósito para infección de herida por cesárea y la curación la realizamos con iodopovidona y agua oxigenada. Pregunta la función para recomendarla o sugerir al ginecólogo. Lo más recomendable, bueno, el agua oxigenada es como meterle limón a un ostión. Nada más vemos cómo se retuerce. ¿Por qué? Porque el agua oxigenada lo único que hace es como una quemadura, empieza a burbujear y creemos que está trabajando y decimos qué fantástico. No, 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 por favor. Agua oxigenada no. Podemos utilizar el yodo, pero si lo podemos evitar mejor. ¿Por qué? Porque su duración de acción del yodo, de la iodopovirona, es muy corta. No tiene esa función que tiene el apósito con yodo, que tiene de acción prolongada, de liberación prolongada. Este yodo ya se me olvidó, yodopovidona, solamente tiene una duración muy corta de vida. Entonces no es realmente muy efectivo. Por eso es importante, podemos utilizar hasta apósitos sencillos. Hay de los apósitos de Telfa con AMD, Telfa con AMD, que tienen también la parte de la biguanida que nos ayuda como apósito. Tenemos muchas opciones, muchas opciones, y que no son caras para poder controlar la parte de la infección en una cesárea. Obviamente, seguramente ha de estar hablando de una dehiscencia en una cesárea. Cuando tenemos ese tipo de lesión ya no es únicamente la infección. La infección se va a manifestar por la dehiscencia, y ahí tenemos que trabajar de manera directa dentro de la cavidad de lo que se está formando, porque muchas veces tenemos cantidad de espacelo, cantidad de tejido necrótico, que tenemos forzosamente que utilizar pinza y tijera y ir cortando y ir haciendo desbridamiento mecánico para que el apósito nos actúe de manera mucho más efectiva. Y podemos utilizar ahí apósitos con plata. Y hay en el mercado mucha variedad de apósitos. La cosa es conocerlos y que sepan que hay precios accesibles. No todos los apósitos son tan caros. Yo creo que en parte le respondió aquí. ¿Viste esta pregunta de Carmen Robles? Dice, tenía un jefe médico internista que usaba cloro e isodine, o sea, la iodopovidona, ¿no? En la curación del pie diabético, ¿sí? ¿Qué podemos decir al respecto? El desconocimiento, ¿verdad? Ay. Hasta dónde puede llegar. Sí. ¿Cómo? Sí. Ay, ¿qué le puedo decir, maestra?
Bueno, pues ahorita Yo he nos vivido todo esto lo he vivido, es únicamente hacer que la gente cambie el chip, que utilice lo que hay en el mercado, que es mucho más favorable para los pacientes, y no estemos lesionando y causando más herida a una herida. Un pie diabético es algo que tenemos que tratar con mucho cuidado porque está en riesgo la pérdida del miembro. Entonces tenemos que actuar de manera eficiente y con conocimiento. Afortunadamente, digo, ya son 17 años que tenemos nosotros como asociación, 18 años, pero había poco interés. Ahora, afortunadamente, ha habido mucho más interés y estamos totalmente abiertos a que todo mundo aprenda, a que todo mundo sepa cómo se debe de curar una herida y qué es lo que tenemos en el mercado en México que podemos ayudarle a los pacientes. Esa es la parte más importante, que cambiemos ese chip para poder dejar la parte de uso innecesario de productos que solamente estamos lesionando más. Sí, el conocimiento, hay que actualizarlos, hay que leer. Antes de usar un producto, conocerlo a profundidad, saber los pros y los contras en ese momento, o esas combinaciones que neutralizan los efectos del otro. Qué interesante, de verdad. Esto nos deja una reflexión bien importante, ¿sí? Preparación, actualizarnos, leer, asistir más a los diplomados, a los congresos, que son actividades educativas para actualizarnos a todos. Sí, hay una pregunta de aquí de un pasante, dice: felicitaciones, excelente ponencia. Soy pasante de enfermería, ¿qué me recomienda para estudiar la clínica de heridas? Que se inscriba al diplomado con nosotros. Iniciamos en el mes de febrero, estamos abiertos. No tenemos ahorita la información. En cuanto ya tengamos el flyer del diplomado, pero se los paso inmediatamente para poder hacer una muy buena promoción de nuestro diplomado. Créanme que es importante estudiar, capacitarnos. Nunca terminamos. Las enfermeras y bueno, también los médicos, la parte de medicina, nunca terminamos de estudiar. Siempre hay cosas nuevas que tenemos que aprender y siempre estamos aprendiendo, siempre. Nunca sabemos todo, nunca, jamás. Entonces es muy importante estar preparándonos, estar participando en las sesiones, en los cursos, en los diplomados, en los congresos y actualizarnos. Y dentro de los congresos tenemos también nuestras casas comerciales, que son nuestros socios. Ellos nos dan toda la información que nosotros necesitamos para el uso adecuado de los apósitos. Acerquémonos con ellos cuando estemos en los stands. No vayan por la plumita o por el dulce, por favor. Vayan por la información que realmente es necesaria. De verdad, son ellos los que están trayendo productos nuevos y los que están lanzando al mercado y que nosotros tenemos que familiarizarnos, tenemos que usarlos, tenemos que aplicarlos y debemos nosotros de poder valorar la evidencia científica de estos, no nada más lo que nos digan, pero ya usándolos tenemos que evidenciar la parte clínica, ¿verdad? Claro, y hacer investigación sobre cada caso. Así es. Hacer seguimiento, ¿sí? Algo que adolecemos, ver qué productos funcionan, cómo funcionan, bajo qué condiciones, qué factores intervienen. Bueno, ese es otro rol. Así es. Yo creo que una última pregunta, porque hay muchas preguntas, Esther. Sí. Pero ya por cuestiones de tiempo, yo creo que te las dejamos en el chat para si pudieras, contestar algunas. Sí, se lo mando, se lo voy a mandar. Con mucho gusto, José Márquez pregunta: hola, soy José Márquez desde Colombia. Con los pacientes de Fournier escrotal, ¿se puede utilizar los apósitos de miel? Dependiendo de cómo esté, porque un problema de este tipo de Fournier realmente es catastrófico. Es una herida que está muy, bueno, dependiendo de la etapa en que la encontremos, ¿verdad? Pero realmente cuando nos llegan, ya nos llegan con
mucho desorden ahí en cuanto a las estructuras y tenemos que ir utilizando los alginatos de calcio, sobre todo para ir rellenando todos esos espacios y poder ayudar en la parte de granulación. Ya cuando tenemos un buen nivel de granulación y que podemos utilizar un apósito de miel, está indicado, pero todo depende del estadio en que encontremos la parte de la herida.